Hola chicas, bienvenidas a este podcast inusual, el podcast, nuestro podcast, donde vamos a estar hablando temas sobre la comunidad, sobre todo de historias, tanto suyas como mías, de nuestra experiencia en el mundo, amando mujeres, relacionándonos con mujeres, sufriendo por mujeres. Eso principalmente, más que nada, y lo sabes perfectamente. Antes de comenzar con este episodio, yo quiero agradecerles y miren, yo es que yo soy muy romántica. Listo, ustedes van a ir viendo a medida que vayan avanzando, pasando capítulo tras capítulo, que si ustedes me ponen a hablar mucho, yo me pongo con mucho romantiqueo también. Entonces, nada, agradecerles por darme la oportunidad de comenzar con este proyecto. La verdad me encantan las redes sociales, siempre me han gustado, siempre había querido hacer algo así y saber que ahora tengo como una comunidad, personas que les gusta lo que hago, que me acompañan, que me esperan, que me piden, que me exigen, también me hace sentir muy feliz, muy halagada. Entonces, nada, agradecerles mucho por eso, paciencia. Créanme que quiero hacer este proyecto lo mejor posible, por eso me he tardado en comenzar, porque estaba tratando de conseguir algunas cositas, mis lindas, pero es que esto no es baratico. Necesitamos que este podcast empiece a dar, mira, para que todo pueda mejorar, una mejor cámara, un mejor audio, una mejor locación, todo, todo, pero poco a poco, sino que a mí me gusta que todo se vea lindo siempre. Em, Excepto la pared, no la miren porque yo misma me las di de pintora y eso me quedaron unos brochazos que yo dije, eso en cámara no se ve y sí se ve, pero ignorémoslo. Si no lo hubieran mencionado, igual y lo hubiéramos ignorado, ¿verdad? Pero bueno, yo no puedo tener secretos con ustedes. Ahora sí, lo que nos trajo acá. Por Instagram, por TikTok, les había estado comentando que nuestro primer episodio iba a tratarse sobre cómo salir del closet, cómo salieron ustedes del closet, cuál fue su experiencia. Y les recomiendo mucho que me sigan tanto en Instagram como en TikTok porque por ahí voy a estar poniendo como encuestas, preguntas, les voy a estar dando la información sobre qué se va a tratar cada episodio para que ustedes puedan participar, mandar sus historias. Por acá también voy a dejar el correo del podcast que es diferente al de los chismecitos para que ustedes puedan participar en los siguientes episodios porque obviamente, como ya lo mencioné al principio, es nuestro podcast porque son nuestras experiencias. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, yo en lo personal soy una persona que viene de una familia donde nunca hubo tanto tabú sobre la orientación sexual, sobre la comunidad LGTBIQ+, nunca jamás se me enseñó como que eso estaba mal o que no debía ser o que a quién podía o no yo querer. Entonces, en ese aspecto, yo siempre me he sentido una persona muy privilegiada porque en el momento en el que yo me di cuenta que a mí me gustaban las mujeres, cuando yo decidí empezar a salir con mujeres, establecer relaciones amorosas con mujeres, nunca sentí el miedo de que en mi casa no me iban a querer más, que me iban a rechazar, que ya no iba a tener yo como ese apoyo de mi familia, sino que al contrario, me sentía muy protegida y muy tranquila al saber que podía yo expresar en mi casa, llevar a mi casa a quien yo quisiera, si tenía una pareja podía presentarla y yo sabía que en mi casa mi mamá y mi papá los iban a querer. Mi papá es un poquito celosito, pero igual él no es mala persona. Pero mi mamá es un amor y con las nueras. Mira, yo sí te digo, las adopta como hijas. Mentiras, pero el punto es que afortunadamente yo nunca tuve como que pasar por ese proceso de qué van a decir en mi casa, no, no lo puedo contar, o tampoco, porque he escuchado muchas veces de personas cercanas, de amigos, de amigas, me han contado como, no, yo en algún momento le pedí a Dios que me quitara lo gay, que me quitara lo lesbiana, que por favor, que yo quería ser normal o trataban de suprimir esa parte, o no, entonces yo tuve que conseguirme novias, novios para que en mi casa no sospecharan. Mira, yo sí tuve novios, pero no para que en mi casa no sospecharan que yo era lesbiana, sino porque en mi adolescencia y a lo largo de mi juventud, pues tuve que explorar ahí a ver qué era, qué no era, y bueno, ya sé que no es. Y bueno, por eso, principalmente. Pero no porque yo sintiera que en mi casa esperaban que yo tuviera un novio.
o que fuera requisito en mi casa llevar un novio hombre, un hombre a estar conmigo. No, para nada. Mis papás siempre han estado en pro de mi felicidad. Entonces, esa es como un poquito mi experiencia. La verdad, a mí al principio me costaba mucho entender por qué la gente simplemente no salía del closet. Yo decía, pucha, rebélense, no importa, si al que no le guste de malas, si a su familia no le gusta de malas, si a sus amigos no les gusta de malas, no importa. Ahora, con más madurez, entiendo que hay muchas cosas de por medio en una salida de closet y que no todos tienen la posibilidad como yo de decir, no, en mi casa no me van a echar, no me van a rechazar, sino que hay probabilidades grandes de perder una familia por este tipo de cosas, lo cual me parece horrible, terrible. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa, cierto? Entonces ya puedo verlo como desde otra perspectiva y de verdad yo lo siento y lo lamento mucho por las personas que se encuentran como en esta posición, como en esta encrucijada de no saber qué hacer y por eso también me parece importante que leerles algunas experiencias de las que ustedes me han compartido para que pues veamos como los diferentes procesos que cada una de ustedes, o bueno, las que me compartieron, han pasado. Entonces vamos a proceder a leer la primera historia. De verdad quiero que esto quede como con los menos cortes posibles, pero yo a veces se me lengua la traba, entonces vamos a ver cómo va fluyendo esto. No quiero que sea algo como muy guionado y así, porque yo quiero que sea muy natural lo que vaya surgiendo. Bueno, nuestra primera historia dice así: hola Juli, amo tu contenido y me encanta este nuevo paso con el podcast. Gracias. Te contaré mi historia de cómo salí del closet con mi mamá, que en realidad es la más importante. Básicamente fue por mi primera novia. Lo resumiré lo más que pueda. Nos conocimos por una aplicación de citas. Yo vivía aún con mi mamá y mi hermana, y ella vivía a 4 horas de donde yo vivía. Empezó a enviarme muchos detalles a casa y por obvias razones mi mamá empezó a sospechar, ya que empezó a sospechar ya, porque yo no le decía quién me enviaba todo eso. El caso es que un día me envió algo de un lugar donde la dueña era amiga de mi mamá y pues ella a modo de FBI le preguntó a la amiga. La chica pues no tenía mucha información, lo único que le pudo mostrar fue un audio que le envió mi novia y ahí empezó todo. Como toda mamá que no tiene la mínima idea que su hija le gustan las mujeres, no lo quería creer al principio. Pasaron unos días hasta que me preguntó directamente y tuvimos una conversación súper emotiva y claro, comprensiva. Y claro que le dije que sí, que me gustaban las chicas y que estaba saliendo con una. Ella súper comprensiva, pero con miedo, me apoyó y me dijo que quería conocerla. La conoció, le cayó súper bien y la amó. En el fondo la quiere mucho aún. Ya con el paso del tiempo, el resto de mi familia se fue dando cuenta y el resto es historia. Ay, pero qué bonito. O sea, a mí me gusta que los papás que a pesar de que no tengan mucho conocimiento sobre esto, o que a pesar de que a veces muchos papás piensan como que eso es algo que sí pasa, pero que no les va a pasar, o sea, como que no van a tener un hijo que tenga gustos pues como diferentes a lo que dicta la sociedad, a lo heteronormativo, igual estén abiertos a aprender, a escuchar, a comprender, a poder también como ser un apoyo para su hijo o su hija cuando sale del closet. Eso me parece muy lindo y eso me lleva a algo que yo siempre pienso y es que, por ejemplo, hay muchos papás que se lo toman como súper personal. Hay papás que dicen como, no. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija salió así? Salió. No, papás. Si tú eres papá o mamá, no, esto no te está pasando a ti, esto le está pasando a tu hijo o a tu hija. No es como que sea algo malo que le está pasando, sino que es un proceso que es difícil de sobrellevar el darte cuenta de que te gustan los hombres siendo hombre o que te gustan las mujeres siendo mujer y que vas a tener que lidiar con cierta carga social y encima encontrar con que en tu casa tu familia también te dé la espalda. Entonces, no te está pasando a ti como papá o como mamá, más bien tú deberías de brindarle ese apoyo a tu hijo o a tu hija cuando decida abrirse contigo o
que sienta la confianza de poderse expresar contigo, porque lo más importante es como ese primer apoyo de ese primer círculo seguro que se supone que tenemos, que es la familia, principalmente los padres, que es donde uno acude como en momentos de angustia, de no saber qué hacer, de confusión, ¿cierto? Entonces, como no cerrarles las puertas, tratar también como de informarse. Yo sé que asusta, yo sé que todavía la sociedad no, por más que hayamos avanzado, la sociedad todavía le falta mucho por aprender, mucho por comprender, por respetar. Y bueno, eso es un proceso en el que estamos y hay muchas personas también dentro de la comunidad que se encargan también como de hacer como esta educación social, ¿cierto? Pero para que nos podamos educar tenemos que estar abiertos a, no sé si me hice entender, espero que sí, porque yo a veces hablo mucho, pero no sé si se entiende lo que digo. En fin, vamos a pasar a nuestra segunda historia. Yo no salí del closet, a mí me sacaron. ¿A cuántas de ustedes acá las han sacado del closet sin querer queriendo? Contexto, yo estudiaba en un colegio femenino y me acuerdo que en ese entonces, cuando estaba en décimo, a mí me empezó a gustar una amiguita. Nosotras éramos muy íntimas. Ella venía a mi casa, veíamos películas, nos consentíamos, nos abrazábamos y todo empezó a escalar en un momento. Nos dimos un beso y pues ya, después del beso llegó a otro y pasaron cosas. Lo hicimos y luego después yo le dije a ella que si quería ser mi novia. Me acuerdo que al principio estaba muy confundida porque no sabía qué era lo que me pasaba. Cuando yo estaba pequeña, en algún momento sentí como atracción por las niñas, como que yo las veía y decía, wow, qué bonita, pero hasta ahí. Ya de grande igual, pero nunca lo había explorado. Cuando yo más enamorada estaba con mi novia, que vamos a ponerle Samantha, cuando más enamorada estaba de Samantha, mi mamá como que sospechaba algo, que estaba con ella, pero nunca me dijo nada. A mí se me había dañado la batería del celular que yo tenía en ese tiempo, que era un BlackBerry, y me acuerdo que muchas veces a mí me tocaba prender el computador y hablar con Samantha en el computador por Messenger y a veces por Facebook. La cosa fue que una vez nosotras estábamos cachondas por chat, hablando de cosas íntimas y ella me estaba como enviando links de videos no por. Estábamos viendo las dos juntas. No me acuerdo qué hubo como, no me acuerdo, pero hubo como un bajón de electricidad y el computador se apagó. Yo ya tenía sueño y pensé, bueno, a mimir, a mimir. No me cercioré de ver si el computador estaba apagado, cuando al otro día en la mañana me dio la impresión de que mi mamá estaba sentada en el computador. Amiga, pero no solo te sacaron, sino que de una forma tan incómoda. Ok. Y yo dije como, tan raro, a mí me parece tan raro. Yo ese computador lo apagué, pero no me cercioré. No me cercioré que el computador había quedado prendido. Yo me paré cuando vi que mi mamá había salido del cuarto, me cercioré de que el computador estuviera apagado y efectivamente estaba prendido con la sesión abierta de donde yo estaba hablando con Samantha. Eso fue como un baldado de agua para mí, porque de una dije como, "Jue-". Mi mamá vio las conversaciones y se enteró de todo. Claramente ese día estaba como muy pensativa sobre la situación, porque igual mi familia es una familia muy creyente, entonces como que sabía que de alguna manera no lo iban a tomar bien. Fue que ella ese día me habló en la noche y me llamó y me dijo, tenemos que hablar. Entró a mi cuarto, entonces ahí yo supe que ella había visto esos mensajes. Me preguntó que si a mí me gustaban las mujeres, que ella había visto las conversaciones con Samantha y se puso a llorar. Dijo que me iba a apoyar. Qué bella, esa es la reacción esperada.
Y yo también me puse a llorar, porque obviamente como la energía nostálgica, el miedo de que ella me rechazaran, fueron muchas cosas. Yo en ese entonces ya me estaba graduando del colegio, entonces el día después, como de que yo me gradué, yo había quedado en verme con Samantha e ir a cine. Mi papá me había dado un dinero a mí de regalo y yo me iba a llevar el dinero porque no sé, de pronto se me antojaba comprar algo, de pronto quería gastarle a ella también. O sea, la verdad, cosas de niña. La cosa fue que mi mamá se puso histérica y me dijo que a dónde iba con tanta plata, que yo no me podía llevar ese dinero. Y sí, como que se puso súper histérica y discutimos. La cosa fue que yo no entendía, pues porque al final era un regalo que me había dado mi papá. O sea, al final era mío. O sea, yo al final iba a ver cómo me lo gastaba. Y ella, como creo que eran 200.000, dijo que era mucha plata para ir a cine. La cosa fue que ella me quitó el celular. Ese día peleamos fuerte y ella me envió para mi ciudad de donde soy. Me envió para donde mi papá. Yo dejé de hablar con ella por un tiempo porque yo sentí que ella solo estaba buscando una excusa con lo del dinero para alejarme de Samantha. Yo duré varios meses viviendo con mi papá en los cuales sí me deprimí bastante porque extrañaba mucho a la que era mi novia en ese entonces y aparte de eso también estaba pasando por problemas con ella. En ese momento ella me fue infiel. Mi mamá la llamaba diciéndole que tan bonita, que lo pensara, que cómo le iban a gustar las mujeres. Tu mamá solamente te dijo que te apoyaba. Eso fue una estrategia para que tú creías que, para que tú creyeras que te apoyara, que te apoya. Es que si ven, a mí se me lengua la traba. Pero era una estrategia para que tú creyeras que ella te apoyaba y en realidad te estaba engañando. Las mujeres, sinceramente. ¿Sí ven? Es que desde la mamá de... Ay, mentira. Mi mamá no es así. O sí, no, creo. Mm, en fin, envenenándole la cabeza. Y a mí también me decía lo mismo, que yo estaba muy chiquita, que yo no sabía lo que sentía. Yo me alejé de ella, de mi mamá en ese entonces, y me acuerdo que yo me sentía como en una pesadilla de la cual me quería despertar. En un momento pensé en quitarme la vida. Y yo se lo confesé a mi mamá, que yo me sentía rechazada porque ella, que yo me sentía rechazada por ella, que cómo iba a ser posible que ella siendo mi mamá me fuera a dar la espalda, porque a mí me gustaban las mujeres, que yo había pensado en quitarme la vida y mi mamá, me acuerdo que esa semana me fue a buscar, me pidió disculpas y me dijo que me iba a apoyar. Después de eso yo llegué feliz pensando que ella me iba a apoyar y que iban a mejorar las cosas con mi novia. Y pues todo se fue al carajo. Ella se metió con su exnovio, ya luego se dejaron también. Recuerdo que en ese entonces fueron momentos muy tristes para mí. Yo me la pasaba todo el día llorando y cuando no estaba llorando estaba durmiendo. No quería despertarme. Me acuerdo que la luz para mí fue que tuve mi perrito y él fue el que me salvó. Actualmente mi mamá sabe que a mí me gustan las mujeres y todo, pero pues yo la verdad intento como ni hablar del tema. La verdad, igual por el momento no he salido con ninguna chica. Igual me cuesta como salir con personas de por sí, como conectar. Entonces no es algo que a mí me avergüence, pero siento que no confío en mi mamá y ya. Esa es mi historia. Yo siento que eso pasa también mucho, o bueno, no siento, también conozco casos donde como que sí, como que ya salimos del closet, ya en mi casa saben que soy gay, que soy lesbiana, pero no lo aceptan, o sea, lo aceptan pero como callados, como que sí, pero eso no se habla. Sí, pero no traigas a tu novio o a tu novia. Sí, pero nadie más puede saber. Sea lesbiana, pero sea una lesbiana femenina, porque nadie puede saber que usted es lesbiana. O nadie, o si usted es lesbiana, no se puede ver como un hombre, porque también muchas personas creen que las lesbianas solamente son las masculinas. Y no, ¿verdad? Pero como les digo, por eso hay que ir educando a nuestros papás, por eso hay que crear mucha conciencia social, por eso todavía hay que darle mucha visibilidad a la comunidad para que pues las otras personas que no pertenecen a la comunidad o que es algo nuevo para ellos también vayan como
expandiendo, expandiendo su visión, su percepción. Pero sí, eso también es muy triste porque es como que sí, ya salí del closet en mi casa, pero no puedo llevar a mi novia a una cena familiar, no puedo llevar a mi novia a un evento familiar, no puedo hablar de mi novia, mi vida sentimental es nula, o sea, es calladita, silenciosa en mi casa porque nadie puede saber, porque a la gente le incomoda, les incomoda como que uno sea feliz, porque realmente ¿qué hay de malo? Les incomoda de verdad a veces a las familias como ver a las personas felices. A los papás les incomodará ver a sus hijos felices, amados, no sé. Pero bueno, a ver, continuemos con la tercera y última historia que tenemos el día de hoy. Mi salida del closet. En esta historia se usaron nombres ficticios. Cuando estaba en bachillerato tuve mi primer acercamiento afectivo con una chica que estaba 4 grados más adelante que yo. Entre nosotras se dio una conexión especial, conversaciones largas, miradas cómplices y con el tiempo algunos besos que me hicieron cuestionar cosas que hasta ese momento nunca me había permitido pensar con claridad. Mm. Mucha charla, pero me estoy ahogando. Poco después, en el colegio recibimos una charla de orientación sexual. Esa experiencia me dejó inquieta, llena de preguntas y sobre todo con una duda muy concreta. ¿Debía decirle a mi mamá que me gustaban las mujeres? En casa ya existían ciertas señales que parecían preocupar a mi familia. Amaba el fútbol, no mostraba interés por los niños y a mis 17 años nunca había tenido novio. Todo eso en un entorno familiar profundamente católico y en el que yo misma participaba activamente en los grupos parroquiales. Parecía encajar en una narrativa que ellos ya sospechaban, aunque nadie lo nombraba. De ahí es que la religión también juega un papel fundamental. Entre más católicos, evangélicos, bueno, entre más religiosos sean en una casa, más difícil va a ser para las personas salir del closet. Porque incluso con ellas mismas, porque como les contaba al principio, yo he conocido personas que incluso ellas mismas dicen, no, o sea, no puede ser, esto es pecado, esto no, Diosito, quítame esto, no sé qué hice mal, qué tengo que hacer para... No, lo relacionan también mucho con lo religioso, con que está mal porque Dios y esto y aquello. Yo en lo personal no me gusta hablar mucho de religiones porque yo no soy creyente ni practico ninguna religión, ¿cierto? Pero yo, según lo que puedo entender de la religión que muchas personas practican, Dios es amor, Dios es comprensión, cariño, ternura. Entonces, ¿por qué Dios castigaría que a una persona sea amada o que ame a otra persona, a otro ser humano? Para mí no tiene sentido. Un día cualquiera viendo un partido de fútbol con mi mamá, reuní el valor que pude y le solté la pregunta, casi como si fuera una hipótesis lejana. ¿Qué pensarías si te dijera que me gustan las mujeres? Su reacción no fue la que yo esperaba. No hubo diálogo ni contención. Hubo rechazo y una respuesta marcada por la religión. Eso no está bien. Es pecado. Durante un tiempo sentí que intentaron corregirme, casi como si estuviera pasando por un proceso de lavado de cerebro. Esa conversación quedó ahí, suspendida, sin resolución. Con el tiempo supe que mi mamá se lo contó a mi papá. Él nunca me dijo nada directamente. Supongo que su forma de afrontar fue el silencio, o tal vez ponerme en cadena de oración. Años después tuve mi primera novia. Para ese entonces yo ya estaba más consciente de quién era y de lo que sentía. Un día les dije a mis papás que quería presentarles a alguien. Me preguntaron que quién era y les respondí que se llamaba Tatiana, dejando claro que no era solo una amiga. Ella, de hecho, tiempo atrás me había regalado una perrita, así que su presencia en mi vida no era algo nuevo. Queríamos ir a visitarla porque, por temas de tiempo y espacio, ellos tenían a la perrita. Cuando llegué con Tatiana, mis papás me dijeron que ni se me ocurriera presentárselas formalmente.
Para no exponerla ni hacerla pasar por una situación incómoda, solo dije, ella es Tati. No hablé de noviazgo, no expliqué nada más. Después de eso, dejaron de hablarme durante 6 u 8 meses. Para ese momento ya yo no vivía con ellos. Cuando iba a visitar a mi hermana, yo prefería irme o no llegar a la casa. El silencio se volvió costumbre y la distancia una forma de protección. Terminé con Tati y luego me volvieron a hablar de a poco. Ay, no, si ven, es que la religión juega un papel fundamental en las salidas de closet porque muchas familias en Latinoamérica pues son religiosas, sobre todo católicas, evangélicas, bueno. Independientemente de la religión, yo creo que casi todas las religiones satanizan o castigan eh, la homosexualidad. Entonces, salir del closet en una familia religiosa, yo creo que debe de ser súper duro. Yo tuve un caso cercano de una persona que a su mamá también le dio muy duro porque era súper religiosa y era como, no, esto no puede ser posible. Pero es lo que les digo, como que se lo toman personal, era como, no, qué castigo estoy recibiendo, Dios mío, qué hice mal para merecerme esto. Pero repito, merecerse qué, que su hija o su hijo sea feliz, que sea amado, que sea querido, o sea, ¿qué importa más en el mundo que la felicidad de un hijo? Yo no soy mamá y no quiero serlo, ¿cierto? Pero yo supongo que para un padre, una madre, por lo menos para padres o madres que amen a sus hijos, lo más importante debe de ser la felicidad de esa criatura, de esa persona, independientemente de quién se la brinde, porque lo que importa realmente es que sea una buena persona la que esté al lado de sus hijos, no importa el género, ¿sabes? No importa el sexo género que tenga esta persona. Lo importante es que sea una persona con buenos valores, que ame, que respete a su hija, a su hijo, que le aporte, que le sume, que le ayude a crecer. De ahí a que sea hombre o mujer, para mí eso debería de ser irrelevante. ¿O ustedes qué opinan? Yo las voy a estar leyendo en los comentarios. Hasta acá el podcast del día de hoy. Perdónenme si me enredé mucho, de verdad que pues es la primera vez, es un video muy largo, estoy acostumbrada a grabarles también como videos más corticos para TikTok, entonces nada, voy a ir puliendo también como mi discurso, espero que me hayan entendido todo lo que les he querido comunicar, igual déjenme sus críticas constructivas o destructivas, mentiras, no, no me vayan a destruir, solo críticas constructivas en los comentarios, listo. En el próximo episodio yo espero ya tener como un cuadrito o algo así lindo para decorar como el ambiente, pero por ahora, pues nada, estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes. Espero subirles pronto este episodio y espero que les guste mucho, mucho, mucho. Pues este nuevo proyecto que es de mí para ustedes y de cierta forma de ustedes para mí las TQM.